María Tavares nació en Bogotá, Colombia, en 1958. Egresada de la Escuela de Escritores de México, SOGEM, ha sido publicada en revistas y antologías en Colombia, Ecuador, México, Brasil, Argentina, Bolivia, Puerto Rico y Francia. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, al francés y al polaco, y ha participado como invitada en varios festivales internacionales. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía, Museo Rayo 2011, por el libro de poemas La Luz, Poemas de Sombra. El tercer lugar en el Concurso Nacional de Cuento Fundación La Cueva 2012 por el cuento 5 minutos. Y mención de honor en el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá 2013 por el libro de poesía Los Sombra. Algunos de sus libros publicados son Y cae y suena y nos invade, Colombia 2010. Álulas, Ecuador 2014. Sinfonía, de mi sangre nacerán pájaros, México 2017. Al filo del mundo, Colombia 2019. Oración atea, Colombia 2020. Y su último libro de poemas, Así limpio el mundo, será lanzado el próximo mes de septiembre. Es coeditora del fanzine La Trenza sobre poesía y ensayo escrito por mujeres en Colombia. Allá vienes, ahí estás. Mm. Ay, hola, mi meme, ¿Cómo estamos? mi amada meme. Bien, voy a cambiar la pantalla completa para verte mejor. Mira, puse todo así para que se pueda apreciar mis No. compañías. Mi otra yo, ¿Tiene nombre? pues soy yo cuando estoy en la inmunda, cuando estoy en mal ánimo. Ella, siempre alegre, sonriente, me ¿Sí, cuida. sí te ayuda Sí, alguna vez? ella y tú Ah, sí. son lo mismo. Y esto es una maravilla. ¿Qué tal? Esto es una Por ahí te maravilla. manda unos mensajes telepáticos. Sí. Se conecta con lo que es que no vemos, Mm, lo que entra a través nuestro. Ujú. Entonces volveremos a ponerla en su lugar y ahí la puse, puse todo esto así como diagonal para que se pudiera ver ella. muy bien. Yo también puse lo mío, ¿eh? Ay, Dios mío, increíble ese. Ajá. El libro. ¿Tú te acuerdas que yo te hice una entrevista allá en Río Sucio? Tal vez No así, pero con... como en audio. Sí. Una en Río Sucio y tal vez otra cuando estabas en España, o me parece, Ah, que no, estabas haciendo. eso ya fue un trueque. Tú dijiste que querías ahora, porque aquella entrevista que te hice era, bueno, ese era un juego, que eran los orígenes de lo que es ahora esto que llamamos preguntario. Lindo nombre. Yo empezaba ahí a Esto. hacer entrevistas, casi todas Ujú. eran pura chorrada, pero aquella que te hice fue más en serio y era para mandársela a María y tú dijiste, bueno, y ahora yo quiero una entrevista de vuelta. Entonces Ay, y le la entrevistaste tú a entrevisté María. a ella y te la mandé a ti. Ah, sí, eso fue. Ajá, chévere. Sí, pero yo ya no me acuerdo qué te pregunté. Yo tampoco. Siempre habrá preguntas nuevas en preguntario. Sí, ¿estás preparada? Pues sí, Sí. sea lo que sea. No sé si empezar con una pregunta, más bien voy a empezar con otro recuerdo. Tengo un Ujú. recuerdo
de nosotras caminando entre los árboles de los viveros. Y ahí fue, creo que fuiste tú quien me preguntó, no sé si me preguntaste si creía o qué opinaba sobre la reencarnación. Y estuvimos hablando un rato sobre la reencarnación. Y según yo, no te posicionaste ni en el sí ni en el no, pero dijiste algo así como, pero si existe, yo siento que esta es mi primera vida. Y me pareció increíble que dijeras algo así. ¿Te acuerdas de eso más o menos? No, no ¿No? recuerdo esa conversación, Pero pero ¿te suena que puedo, pudiste haberlo dicho? sí, sí, como que sigo pensando que no sabría si sí o si no. Todo lo que pase después de que uno se muera, pues digamos que es una pregunta sin respuesta de mi parte. Y entonces, eso por ese lado. Por el otro lado, sí pienso que si existiera, sería mi primera, porque alguna vez fui donde, además donde una astróloga hace muchos años, Ah, y yo era el espíritu más joven de mi casa, y mi casa era Daniela, que tenía mi hija 3 años, la otra que tenía 18, y el marido, ¿no? Y realmente creo que hasta la fecha de hoy sigo siendo el espíritu más joven de la casa. O sea, como que siento que mi manera de estar en el mundo está, es como muy mm, infantil, pero no es porque sea niña, es como muy virgen, es como muy eh, virgen, muy virgen, sí, muy virgen, muy la virgen. la virgen, exacto. Y Sí, la otra cosa que tal vez se agregaría, que ahora pienso que le he sumado, es que si esa reencarnación existe, tiene que existir para todo el mundo. O sea, no claro. solo para los humanos, sino para las Sí, gallinas, para los gusanos, sí, sí. para todos los seres, entre las plantas. Entonces, eh, y me parece raro eso de que uno se vuelva más o evolucione y otros involucionen y todo eso, a mí eso me parece, no me suena, No, no tiene sentido para ti. no, no me suena. Porque no pienso que ser planta sea menos que ser eh, eh, humano, ni que ser cucaracha Pero sin es decir menos. que sea más o que sea menos, Pues es que simplemente. se supone que dicen que, o lo que yo sé, yo no sé de eso mucho, pero lo que he oído es que de alguna manera es como etapas evolutivas, ¿no? Hasta que eso plantea como unas reencarnaciones que conllevan una evolución del espíritu o del ser o de lo que sea. Entonces, eso es como algo de lo que yo he entendido, no es como porque digan, ay, qué maravilla, que en el próximo voy a ser cucaracha, sino que como he sido una cucaracha en esta disfrazada de humana, pues en la próxima serás cucaracha de verdad. Que le pregunten a Franz. Bueno, Ah, pero claro, no sé, estas algo cosas así. son preguntas humanas y las respuestas también son humanas y muchas veces son especistas, ¿no? Hay una supremacía en pensar que el ser Que humano somos, es. Pero y justamente esa vez hacías una apreciación sobre que en contraste te parecía que los árboles eran seres increíblemente milenarios, independientemente de la edad biológica de un árbol en concreto, como que los árboles te transmitían eh, esa sensación de, pues, de sabiduría, yo creo, como una sabiduría ancestral, hasta como si fueran al revés de lo que estamos diciendo, ¿no? En vez de que los consideráramos inferiores, fuera todo lo contrario. todavía siento eso, Ujú. pienso eso. Creo Y eso, que ellos son, sí, seres que han logrado con solamente la luz, por decirte, el agua y la luz, el sol, como transformar todo eso en una vitalidad, que ellos tienen un movimiento tan sutil y tan enorme y que además logran desde su quietud aparente ser el recinto de una gran cantidad de seres, ser como un universo completo donde habita mucha gente, se resguarda ahí.
Ujú. incluso los que no nos subimos en sus ramas, sino que estamos abajo, ¿no? O sea, Y seres eh, vivos y muertos, ¿no? También. seres vivos, muertos, y como ella, como los árboles muestran cada rato, caen hojas, o sea, todo el ciclo de la vida y la muerte en una sola continuidad, eso es una maravilla. Además son hermosísimos, Pero fíjate, dijiste ella. Te da sensación de así como de que maternal. no, no, no maternal, no, y con los árboles menos, Mm. digamos, ¿no? Debí decir ellas, hablando de los árboles o hablando de las hojas de ellas, No, ellas. bueno, quizás solamente fue un lapsus de lenguaje, pero antes de hablar de los árboles dijiste ella, hasta en singular, y se me hizo. Es probable porque yo te cuento que para mí es muy difícil esa nombrar, digamos, la ceiba, ella es una belleza, ¿me entiendes? Pero entonces se decidió que es el árbol. Yo Ujú. tengo una planta que amo aquí que se llama el cilantrillo y es una planta, entonces ella es ella. Yo Sí, no, ya realmente no la veo en masculino, la veo mucho más en femenino. Ella es una hermosa, es la o es un tierra. híbrido, o sí, entonces en particular con las plantas, se me plantea eso, como que para mí las plantas son ellas, ¿no? Entonces, puede ser. Ujú, Ahora también pienso que las piedras, ¿no? Las piedras, las piedras son seres también de un máximo desarrollo. Alguna vez meditando, tuve como una de esas imágenes y decía algo, era como que, ya no recuerdo cómo era, pero es como que lo que nosotros llamamos cosas ujú, también están vivas, ujú, solo que su tiempo es otro. Tienen un tiempo eh, mucho más lento, que no es percibible por nosotros, pero que están vivas y que pues es claro que nuestros ojos ven muy poquito, son magníficos, los oídos, nuestros sentidos son muy desarrollados en una gran cantidad de aspectos y en otras no. O sea, nosotros no somos capaces de ver ni los rayos infrarrojos. ujú, Sí, o sea, el mundo con un telescopio o con un microscopio nos permitió entrar en otros mundos y otros tiempos, ¿no? En darnos cuenta que hay otros tiempos y otros mundos, ¿no? De alguna manera que nuestros ojos no ven. Yo pienso que eso mismo pasa, que nuestro tiempo nos determina la velocidad con la que podemos percibir, los planos que podemos percibir y que en esa medida pues juzgamos, si hemos juzgado como inertes ujú, una gran cantidad como de seres del mundo, que yo creo que eso es falso, ujú. aunque no lo podría comprobar, O tal vez sí, quién sabe, pero tal vez no científicamente, pero poéticamente exacto, se puede poeta comprobar, ¿no? poética es total. Como O que esa ya está clasificación comprobadísimo. de personas, animales y cosas que a mí me alcanzó a tocar, eso es una mierda. Eso Ujú, es, yo no creo, para nada. O sea, además no solamente no creo, sino que además me parece un despropósito, por decirlo menos, una ceguera mm, absoluta que ha hecho sí. que el ser humano sea la podredumbre y la haya hecho del mundo lo que en muchos sentidos ha hecho. No en todos, pero en muchos. Estas intuiciones, esta sensibilidad, o sea, ¿recuerdas que te haya acompañado siempre? ¿Alguien te la enseñó? L- Yo no sé si de alguna medida esto lo saben los niños, Pero ¿y tú ¿no? te acuerdas cuando eras niña? No, no, pero pues yo me imagino que es el mismo elemento, no O debe sea, ser muy digamos, obviamente distinto no con a las cuando un niño palabras. juega, a cuando un niño juega y crea un universo con una muñeca, ¿sí? Tal vez no es solo la muñeca, ¿sí? Una cosa, sino que el niño puede Mm, fácilmente entrar en una forma de conexión
Eso por un lado, pero por el otro lado, también creo, sí recuerdo, hay un elemento que yo he estado pensando sobre, digamos, si eso tiene relación con lo poético, ¿Mm? ¿cierto? Cuando yo estaba adolescente, yo pienso que tal vez ahí, yo leí una vez un libro, que es un libro, tal vez el libro a los 12 años, primer libro adulto, que a mí me fascinó, que se llama La cárcel, de un escritor colombiano que se llama Jesús Zárate. En ese libro era un libro, digamos, todavía sencillo, pero ya de adultos, y era como un diario. En ese diario solo recuerdo que este hombre en la cárcel tenía una flor de plástico. Y esa flor de plástico él la regaba, él la cuidaba, y esa flor de plástico era la vida de ese hombre, ¿sabes? Y yo entendí perfectamente eso. Yo entendí que eso es cierto, que no era solamente una metáfora, como una estrategia eh, lingüística, digamos, sino que realmente ahí había lo poético. Puede, puede que él, es difícil de saber, pero era como poner algo inerte en lo vivo y que eso sostenía y romper esas diferencias, ese límite que hay entre unos y otros. Y yo creo que esa fue la primera imagen, tal vez como puramente ya poética, que yo recuerdo y que tal vez haya tenido influencia honda en mi percepción del mundo y mi manera de escribir o mi intención de escritura. No sé, no sé, pero si yo busco una imagen poética, una imagen que rompiera eso, ahí yo veo esa imagen en la literatura. Y antes solo puedo pensar en los juegos, en mí misma jugando de niña, ¿no? Sin tener muy claro. Sí, esto que dices me recuerda a una frase que dice como, no me acuerdo textualmente, pero es algo así como que el ojo santifica, el ojo que contempla es el que hace sagrada una flor de plástico. Pues O digamos que más hay que el cosas ojo, muy la mirada, no raras, el ojo. pero hay cosas que son un poco más, pueden ser aún más raras. No sé si es una forma de desvarío, pero a mí me gusta pensar en eso. Si hay un límite, si hay un borde entre el adentro y el afuera, ¿cierto? Siempre hemos creído que nosotros miramos la flor, que lo Ajá. poético es nuestra intención o nuestro detenimiento o Ujú. nuestra forma de apreciar a esa flor. Pero uno no sabe si la flor es la que dice, ¿sabes? De alguna Sí, manera, porque estamos en ese borde. Hemos sí. creído siempre que es de aquí para acá, pero Ujú. yo no sé si esa flor habla. Y lo pienso de verdad, o sea, voy caminando y justo paso antier o ayer y veo una planta cualquiera con unas hojas muy cafés, muy amarillitas cafés y unas poquitas flores. Y siempre pensaría uno, María vio la flor y le dije a Tavo, Tavo, mira esta flor tan divina, mira este contraste. Y ahí mismo pensé y dije, puede ser que no sea yo, que es la flor la que llama mi atención, ella a mí. Ajá. Como cuando uno consiente los animales o los perros, uno cree que uno les da amor, que uno Sí. lo hace porque es uno el que llega a ellos. Incluso uno cree que es la ama o amo del perro y No, la realidad demuestra lo contrario. sí, eso sí es innombrable, eso uno no puede pretender porque ser amo es tener esclavo. Sí. No hay manera de ser amo y el amor del amo es una porquería, porque el amor del amo es siempre y cuando me sirva Ujú. él, ¿no? Pero digo yo es que cuando uno consiente a un perro, digamos, que uno dice, ay, tan lindo, y uno cree que es uno el que lo consiente, yo creo que el que recibe y que de pronto es él el que se pone
y que le da a uno una gran cantidad de cosas y hay una intención en el otro. Bueno, esto es también poético, no es necesariamente demostrable, pero es como el fluir entre el adentro y el afuera. Yo te- Mira, tiene que ver con esto que te acabo de mostrar, ¿no? Ajá. Que es un poco ese tema, digamos, de la inspiración, ¿no? O de la propiedad sobre el arte, sobre lo que se hace. Entonces yo soy dueña de mis poemas, mis libros, mis poemas, mis versos. Eh, y sin embargo, siempre sabemos que hay un lugar que uno no escribe, ni a uno le dictan, no sé quién o nadie, pero Ujú. uno no, uno está un poco detrás, uno está como detrás, ¿no? Y quién sabe si haya realmente como un éter, como un flujo creativo, un, un Como un mundo no corpóreo, inconsciente colectivo. sí, un no corpóreo, no, pero el inconsciente corresponde psicoanalíticamente al sujeto. Pero por Una eso cosa, digo colectivo. sí, como que una cosa que es ajena al ser humano, ajena en términos de que no No está es dentro de física. él, mi pedacito con el tuyo, no, algo, un mundo de lo no visible Ujú. que requiere la corporeidad para existir. Y en esa medida uno es como una antena, Sí. ¿sí? Estos deditos, esto es como la antena, no, ni siquiera el cerebro, ¿sí? El cerebro después juzga, el cerebro después corrige, pero, pero puede ser que pase algo así, ¿sabes? Que haya un universo, un algo, y eso también tendría que ver con la muerte, con después de la muerte, que no vemos, que no sabemos, y que requiere hacerse corpóreo. Y por eso Ujú. nacen los seres humanos, y por eso nacen las gallinas, y por eso nacen los poemas, y por eso nacen las obras de arte, y por eso nacen algunas cosas que entran si uno está, digamos, abierto, dispuesto Y para por eso la que, flor te llama. y por eso la flor me llama. ¿Quién sabe? ¿Mm? ¿Quién sabe? Por ahí ando en estos días. Mm. Ya que estamos hablando de animales, yo te estuve estoqueando y me encontré una foto muy bonita que me tomé el atrevimiento de recortar para amplificar el detalle. Ujú. La voy a compartir aquí si me das permiso. Obvio, mi meme. Vamos a ver. Mm, ¿Qué foto es? Es una foto en las que estás con varias personas, pero a mí me llamó mucho la atención. Sí, si quieres lo hacemos sin que yo la comparta Ujú. y después al La editarla ponemos. la pongo. Es una Ujú. foto donde tienes a un perro como de pie encima de ti, con una cara muy simpática. Está mirando así, como, no sé hacia dónde está mirando, pero tiene ¿Quién cara está de, encima de quién? ¿Yo encima el, del perro no, o el perro encima mío? no, Es a que esa como yo foto no montaba, llegué. yo montaba a caballo en Talos, Talos fue el último y yo me le ponía encima, era un perro muy alto y él era mi caballo y con él íbamos hasta la luna, entonces podría yo estar encima del perro. Lo sé, yo creo que te vi, pero no, Eso, este es un perro pequeño al que yo no conozco, a Tarlo sí lo conocí, pero creo que no no sé, Bernarda, será familia de otra persona, tal vez una perrita, no sé, es un perro como blanco con gris, tal vez. con café Ay, sí, puede ser, muy simpático. y como sin orejas, que se le robaron las orejas, Eso sí, no sé, a que ver, se llama Bernarda, puede ser que sea ¿será Bernarda. Bernarda? Es que, fíjate, yo estuve ensayando hacer esto y ahora no puedo. ¿Esta? ¿Esta es Bernarda? Espérame. Ay, ya, no, espérate, creo que ya lo estoy logrando. Ok, No alcancé a ver bien, pero creo que no es ella. En todo ok. caso, no es esa la foto, pero Puede creo ser que... Lupe, mi amiga. Ah, ahí Aquí vamos.
El muérdago. Es lindo ese logo. Ahí está. Ah, ya sé, ella se llama Lía. Lía. Lía es la perra de una amiga mía, muy amiga, que se llama Camila Charry. Ajá. Ella es Lía. Son barrigas de Lía. O está muy impresionada con algo. ¿Quién sabe? Sí, ahí estábamos como en reunidas varias y como pasamos rico, como 4 o 5 escritoras ahí, amigas sobre todo. Y tiene una cara de terror, pobrecita. Yo creí que tú me podías decir que estaba viendo ahí ella. No, quién sabe, Bueno, en todo caso me no parece una foto sabría. preciosa, muy divertida y que si alguien que no te conoce me pregunta cómo es María, yo le diría, mira, así, así es María. Increíble mi cercanía con los animales y con los perros, es Sí. enorme. Y entonces, bueno, por ejemplo, eso, ¿tu relación con los animales ya era así cuando tú eras niña? Yo creo que sí. Ujú, Digamos, por ahí me encontré una foto con el primer perro que tuvimos en la casa, que yo debía tener unos 8 años, 10 años, y una cosa chévere es que, digamos, yo cada vez que me acerco a un perro, yo me agacho, ujú. ¿sí? A mí no me gusta esto, yo me agacho y me pongo a la altura del perro. Eh, y en esa foto estoy yo sentada y el perro enorme así. Entonces, sí, yo creo que siempre, obviamente ha cambiado en el transcurso del tiempo digamos, la sustancia de esa relación, ¿no? Yo creo que de niña era más parecida a como es ahora, hace ya unos años, pero digamos en la pura época, no sé, entre los 20 años y los 50, Ujú, 45, que hay una, no menos, por ahí entre los 20 y los 40, ujú. que yo creo que hay como un tema hormonal, hay una cantidad de energía, el vínculo con ellos siempre tuve, siempre los amé, pero era menos interior. Ahora, como cuando niña, yo siento que hay una comunicación mucho más interna entre ellos y yo. Yo formo parte, digamos, de la manada. ¿M? Eh, Imagino que porque lo, hay una sensibilidad ahora que antes no había, un silencio de lo humano, no sé, de sí. lo humano que me permite ser más animal, creo, sí, más o menos. Y ellos lo saben. Yo creo. ¿No harías tú ninguna distinción entre el amor a un animal y el amor a un animal humano? No lo he pensado tanto, pero digamos de manera impulsiva, he dicho que no. Eh, sí, como que el amor igual no se parte en pedacitos, ¿no? O sea, el amor también lo percibo como un continuo, como una vastedad, como el tiempo. Es una eternidad, es un sin límites, es y solo que para vivirlo uno lo parte en pedacitos, o lo fracciona, ¿no? Como el día de hoy, el día de mañana, el día de ayer, como el perro de ayer, el de hoy, tal. Sí. O Tavo, y mis hijas, y mi amada Meme, y son como fracciones, y el que ya no está se acabó, no creo, Pero son fracciones imaginarias, ¿no? imaginarias, yo creo. Entonces yo, por lo menos en mi vinculación y en mi capacidad, o en cómo yo percibo el amor hacia un animal, no es distinto que hacia una persona. Ujú. Puedo darme cuenta que no todo el mundo tiene eso, que no todo el mundo siente así, y lo respeto, o sea, no, pues no soy yo, y me pido no estar muy cerca de los que consideran que tienen poco afecto hacia ahí, de los que dicen me gustan los animales, pero de lejitos. Ya solo decir me gusta, ¿no? Como si Sí, fuera. sí, exacto.
¿Y tú crees que esto es una rareza o que más bien se pierde algo natural, que sería natural amar a, pues a todos Pienso los más, seres? pienso más en lo segundo. Entonces, digamos, la mayoría de las personas van perdiendo eso, ¿no? Como que Vamos perdiendo. lo artificial sería, lo artificial sonó muy feo que dijera van, como yo no lo he perdido. No, porque Pero yo, bueno, no, en porque parte yo, siento, vamos, porque o sea, la presión es muy fuerte, sí, realmente. La sí. presión es muy fuerte para que no pienses de esa manera, para que no sientas de esa manera. No tanto, no tanto. Muy bien, quiere los animales, listo, pero no tanto, no tanto. Ujú. ¿Y cuál crees que podría ser el propósito de eso? ¿O no hay un propósito detrás? Tiene que haber algún sentido que no he pensado. Pues tal vez eso pone en riesgo la supremacía humana, Ujú. de alguna manera. Me acuerdo una vez cuando se murió un perro que yo tuve, yo estaba llorando mucho y entró la señora que en la oficina, en el trabajo, yo estaba en la oficina y entró la señora que hacía, que servía los tintos y tal, y me vio y se molestó. Y me dijo, no llore así, porque le dije, se murió mi perro, me había perdido. Y me dijo, no llore, que no llore así, que no es un humano. Y luego me dijo, además dicen, que eso también lo he oído decir, y él fue la primera vez, que cuando un animal se muere como eso, es que normalmente salvó a algún humano. Uf, Eso dice. Entonces, digamos que lo cogió el carro. Efectivamente, a ese perro lo cogió un carro. Entonces, salva a algún humano. ¿y Eso quién salva a parece los un, perros? exacto, eso parece un acto de enorme bondad del animal, ¿no? Que no me parecería del todo raro que un animal lo hiciera en un caso dado, Sí. ¿cierto? Un perro o sí, un animal que tenga la capacidad o la vinculación que puede tener un animal como un perro con un humano. Pero que el humano considere eso, me parece que eso justamente está hablando de eso, es que somos más importantes que el perro. Ujú, Entonces, tal vez sí, no, tal vez no. O sea, imagínate la catástrofe que sería que la gente realmente toda amara a los animales como a las personas. Pues realmente este mundo sería literalmente, rotundamente otro mundo. Cómo comeríamos, cómo nos vincularíamos, cómo nos vestiríamos, cómo sí. haríamos ciencia, cómo habríamos evolucionado en la ciencia a nivel experimental, como, o sea, es una cosa que no podemos ni imaginar de cómo Hay sería esto. lugares donde se empieza a legislar derechos animales y así, Mm. y salta, o sea, yo no me atrevo a hablar mucho del tema porque no lo conozco bien, y Ujú, luego tampoco, o sea, también hay cosas buenas que tal vez ni no lo sean tanto, ujú, pero en principio yo pienso, vaya, qué bien que se esté pensando por lo menos en estos seres. Pero siempre hay gente que salta y como que se defiende llevándolo al extremo de, em, ahora resulta que voy a tener que perdonarle la vida a una rata para que, o sea, no sé, cosas así absurdas, yo ¿no? sé, yo Que es sé. como, no ¿Cómo estamos cuidan hablando perros de de eso. la calle habiendo tantos niños con hambre? Es absurdo porque es como si se Eso habla de dice. derechos humanos y dices, ay, entonces si entra un humano a mi casa. No, no estamos hablando de que nadie entre a tu casa, estamos hablando en general de que los seres Ujú, necesitan ciertas condiciones de vida. ujú. Y el cuidar a unos o a otros, pues es que no es que el amor tiene que ser para todos. O sea, así le digo yo a mis perras, además cuando les da celos. Nada, el amor alcanza para todos. O sea, Bernardo aquí encima, no sé qué, no, el amor alcanza para todos y eso es dentro de eso mismo, ¿no? Entonces, proteger los animales o a las personas, pues eso no es opuesto, ¿sí? Ni es contradictorio, ni es un antónimo, es Ujú, más bien en la misma línea, ¿cierto? Son afines. Hay que cuidar la vida de los niños, hay que cuidar la vida de los animales, hay que cuidar la vida de las plantas, ¿no? Ahora, una cosa terrible es que yo como carne, y yo no debería. Pero justo, mira, me hizo una pregunta, una
persona muy cercana que me dejó fría, Ah, no la venga, voy a venga. inventar y te la voy a poner tal cual me la puso, porque fue... Ay, no, ¿tú te defines como carnívora o tienes o tienes algunas cosas de carne que no comes? Pero la pregunta es, ¿tú te defines como carnívora? Me dejó meme así como contra la pared. Yo dije, juepucha, Sí, ¿sabes? Y le dije, me defino como culpable. Y es la realidad, o sea, yo odio la comercialización del animal. Odio que el animal sea visto como un objeto de compraventa, como el cuaderno o como los zapatos o como, ¿sabes? Como lo no sintiente, aparente, como un bombillo, ¿cierto? Odio eso. Eh, yo traté de ser vegetariana un tiempo. No pude porque toda mi vida había comido carne, porque estoy en una edad que no podía hacer ese cambio, porque mi estómago no aguanta los granos, porque son muy, muy pesados, que era como la proteína que podía suplir. suplantar. No, fue muy, muy difícil, entonces, pues por eso digo, me defino como culpable. Trato de comer mesuradamente, Ujú. que me parece que es lo que es posible en todo, o sea, que la desmesura es lo que es una vergüenza. Sí, que realmente se puede comer carne si es el alimento, pero si hay de todo, pues sabiendo muchas más cosas, pues se puede escoger menos o se puede comer poquito, o sí, o sea, que se puede, lo mismo que con las plantas, o sea, bueno, no sé, pero eso. Sin caer en ser propagandista o evangelizadora, podrías decir que quien sí se encuentra en condiciones de hacerlo, estaría bien que todas las personas lo Ujú, intentáramos. sí. Y lo digo de manera con conocimiento de causa. Ujú. Y el conocimiento de causa no es conceptual, el conocimiento de causa es vívido. Tengo, y tú sabes, una finca, tenemos una finca orgánica. Orgánica, eso es muy bonito y eso suena muy bien y realmente suena bien y se hace bien. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos casi pastos, que lo que tenemos sembrado es comida, que se hace composta, y eso requiere materia orgánica animal. Entonces tenemos dos vacas, ¿cierto? Que es Pancracia y otra. Otra, Pancracia se ha pero quedado ¿cómo se llama la otra? porque pues, ha cambiado. A eso es lo que voy. Ah, Resulta que no hay manera de hacer que ellas no tengan más hijos. No hay manera, meme. Se ¿no hay manera de saltan hacer que ellas no tengan más hijos? hijos, se saltan la cerca cada vez que están en calor, revientan los lazos, es verdad, revientan los lazos y llegan porque obviamente alrededor de la finca hay otras fincas, hay ganado de verdad, y o si no, el toro de la finca de allá se mete, se entran. El Sí, caso es que quedan las vacas preñadas. sí. Así es. Entonces nacen los hijos y siempre es una felicidad. La primera vez fue una felicidad. Y yo conocí una, nunca había visto, y conocí una, y como tú sabes, la finca realmente es muy pequeña. Las vacas son como los perros, están al lado y como los humanos, vivimos todos en un patio y hay un poquito de pasto alrededor, o sea que hay una cercanía que Ujú, me ha permitido ver cómo son las vacas, no ujú. tener ganado allá, ver cómo la mamá cuida a, a ese bebé, ver cómo cuando ese bebé crece no lo suelta. Puede tener 2 años, 3 años y eso de que en las vacas, no, eso ella lo desteta, no lo desteta. Como grandes se lamen unas a otras. Han tenido las dos, mamá, hija, hijos. Como la abuela es abuela,
¿Cómo hay unas, mamá, hay unas que son marísimas y que eso les dan de comer y no les paran bolas y cómo se van donde la abuela? No es imaginación. Como en un potrero están siempre juntas, como cuando ya a pesar de que están grandes y Gillo sube a una, porque como no hay pasto hay que buscar por todos lados a ver dónde conseguimos, va subiendo a una, la otra muge y muge y muge y muge y dice, súbeme. Y cuando es de bajada yo la suelto y salen corriendo camino abajo como las vacas, pesando ya yo no sé cuántas toneladas. Realmente no son iguales. Que hay unos muy esquivos desde el principio y hay otros que no, Desde que nacen. desde que nacen. Digamos, ahorita acaba de pasar, nació un ternero macho, el primero. Ha habido dos terneras que son una cosa, este se llamaba Pancracio, enorme. No te imaginas la dulzura y la mansedumbre de animal. Con una fortaleza enorme porque es un animal muy, muy grande. Ok, para hacerlo más corto, además de, a pesar de su mansedumbre, a pesar de que yo lo llamaba y le decía, Pancracio, se volteaba, venía, había que tener cuidado porque era muy fuerte y no se da cuenta. Antier lo vendieron. Y tocó venderlo, ¿sabes? No hay manera. Está hecho el mundo en esta comercialización de la cual es imposible salirse por más de que tú tengas un lugar orgánico. Dan ganas de no tener ningún lugar. Dan ganas de no tener ningún animal, porque no hay manera de salirse de eso. Este animal, entonces ya eran tres, no hay pastos para tres, porque hay comida de la otra, hay que salir de uno. La otra, si hubiéramos dejado, lo hubiéramos dejado, hay que castrarlo, porque si no se monta y se daña, salen bebés que no son. Sí. Y también la finca tiene que habría que salir de la otra, ¿me entiendes? De todas maneras, habría que vender a la otra, a la otra que está grande. Tiene más posibilidad de que se vuelva carne apenas la vendamos, la otra que el ternero, porque el ternero está muy bello, muy grande, entonces es probable que su vida se garantice si no se le castra un tiempo. Pero ahí ya entramos en un asunto más peliagudo, porque no es el asunto nada más de que cierto tipo de animal esté destinado a morir, sino que, sino la vida que llevan. Si fuera nada más como que, bueno, los matan, pero desafortunadamente no todos los animales tienen la fortuna de estar en una finca donde alguien los respeta, les quiere y demás, ¿no? Sí, eso mismo Eh, me digo para darme ánimos. o sea, Y se puede hacer algo. Si no se puede hacer lo ideal, pero sí se puede hacer algo, ¿no? sí, Y hay hay formas y formas de vivir y formas de morir. ujú. Sí, digamos que no está en nuestras manos, no somos Dios para decidir que no haya muerte de nadie, ni de humano, ni de animal, ni de planta, ni de nada. Eh, es indudable que en la finca sí yo tengo eso. Se ejerce lo menos que se puede la muerte. Así es, hay que matar las gallinas cuando están enfermas, porque él se enfermó, ok, Gillo, yo no lo hago, no soy capaz, pero Gillo, ok, hay que sacrificarla, como dicen, pero es que realmente toca. Pero si ella está vieja, yo no me la como cuando ya dejó de poner huevos, ¿no? O sea, se ejerce lo menos posible la muerte. Pero del otro que hablamos es de todas maneras la comercialización, en cómo hay un ciclo de comercialización del cual es prácticamente imposible salirse, ¿no? Entonces, pienso que esa comercialización, más el cambio climático, más los pastos, más todo lo que ha pasado con, pues en la medida en que se coma menos carne, que haya más mesura en el consumo de la proteína animal, creo que
la humanidad y el mundo podría estar mejor. Yo no sé si vamos a llegar a eso o nos acabamos antes, pero esto no me importa. ¿Y Pero tú crees que tendría algún valor que aún una persona que no deja de comer carne siga consumiendo carne, pero con una cierta conciencia de dónde viene sí, esa carne y de que esa carne era un ser que me sentía? parece, me parece que eso hace en mí ha hecho muy distinto. Sí, o sea, ha hecho que yo realmente, o sea, yo sí pienso que el tema de la mesura es fundamental. O sea, uno no tiene que comer carne, bueno, necesita comer proteína animal, vale, pero uno no necesita comer al desayuno huevo con jamón, ¿no? Ya. Y al almuerzo, entonces, si no hay pollo o carne o cerdo, no. Y luego un sándwich de jamón y queso o pasar luego por la noche a una pizza que también tiene prosciutto. No, no, no tenemos que comer tanta. O sea, ahí hay más de una proteína al día. Y cuando uno va a ver, y uno realmente, cuando yo dejé de comer carne, me di cuenta que son muchos los momentos donde uno come carne, Sí, muchos más de los que se requieren, muchos más de los que uno puede escoger fruta. Sí, la fruta también, claro, todo se va a morir, las lechugas se mueren, de todo. Pero digo yo, digamos, las lechugas si no te las comes se mueren, se pudren. Entonces, pues uno se las come. ¿Mm? Bueno, sí, son temas muy complejos de todas maneras, pero sí tienen en el fondo, son como variantes de eso que estamos hablando de origen, ¿no? Que es qué es el ser humano, quién es versus los demás, o lo demás en el planeta, ¿no? ¿Qué tan superiores somos? ¿Qué tanto podemos mm, decidir sin mayor conciencia, más allá de que nos vaya bien o estemos atentando contra nosotros, que eso es la gran preocupación, ¿no? Que el mundo se va a acabar, pero los además es humanos. absurdo, ¿no? Porque no estamos dándonos cuenta de que hacer daño a nuestros hermanos animales, aunque pueda sonar muy cursi, es justamente estarnos acabando la vida en general, Mm. nuestra propia vida. No se Y ve así. eso es lo único que medio conmueve, que tampoco debería ser. Ya, pero Simplemente es el otro. Mira que usaste la palabra hermanos. Hay una filósofa muy chévere que se llama Chantal Mayar, que además de filósofa es poeta ujú, española. Ella tiene un libro, no, sí que lo tengo por acá, no, que habla eso. ¿Quién es el semejante? ¿Qué es lo semejante? ¿Por qué el ser humano considera y desde dónde viene el cristianismo y demás, desde dónde viene eso, que el semejante es uno que es que solo si mm, es el hermano y el papá y la familia y ya el vecino no, o incluye al vecino, pero no al de Somalia, que yo no tengo ni idea quién es y a esa gente yo no la conozco ni la he visto nunca, o los animales menos, o sea, ¿qué es lo semejante? ¿Quién es ese otro que además nos hace como conectar con la empatía? Que exista una posibilidad de conectar con el otro. Y yo creo ahí que digamos, eso que viene de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo hay todo un aleccionamiento para que te van diciendo qué es lo semejante, qué es lo que no, mientras eres niño. Cuando eres niño es una belleza en el preescolar, con el pollito y con la planta y con el caballito y con todo. Y apenas entra el primero de primaria o segundo, olvídese, nada de eso vuelve a existir. ujú. Sí, pues hay mucha tela de donde cortar y podríamos estarnos tú y yo hablando de esto horas y horas. Ahora, quizás se pregunten si está entrevistando a una escritora, poeta, artista, demás, ¿por qué llevan, no sé, 40 minutos hablando de animales y de árboles y de Sí. reencarnación? Bueno, pues porque también eso es algo que se encuentra por todas partes en tu trabajo. Está Mm, poblada de seres digamos, sin esta distinción. No es que hay unos poemas que son de animales y otros no, está lleno, o sea, tus poemas están llenos de reflexiones y de paisajes y de árboles y de pájaros y de sonido y de agua y de, bueno, están vivos. Y supongo que tu escritura, no sé si siempre haya sido así. Yo
yo creo que se ha ido volviendo más y más y más y más, como me parece que has ido profundizando en ti y en la literatura y en la naturaleza, no como algo que está ya separado, ¿no? Como la naturaleza es la ecología, la naturaleza es eso que está allá que no soy yo, sino la naturaleza, la vida. Ujú. Sí, la misma pregunta me la hago y otras veces, y digamos que hay un punto donde no me gusta. A mí no me gusta cuando que se lea, me preocupa, digamos, que lo que se lea es que, sí, yo pienso que lo que escribo no es sobre animales, ¿sí? O sea, Ujú. no es necesariamente sobre animales, eh, que mi poesía no, mi poesía, chao, perdón, borrón, que la poesía que se escribe a través de mí, Es tu puede que pues. los nombre, pero yo no soy necesariamente el canal y que lo único que escribo es sobre animales. Ujú. Eh, Creo que escribo sobre lo humano y que es ahí donde está la reflexión. ¿No? La reflexión, la sensibilidad, la duda, la duda constante, la pregunta constante sobre quiénes somos, sobre cómo funcionamos aquí, qué son los otros, dónde está el límite, cuál es el borde entre mi cuerpo, ese filo entre mi cuerpo y tú, entre cómo se rompe con la respiración. Y en esa medida, pues es indagando sobre lo que es el ser humano, sobre y creo que es hondamente filosófico, Sí, más que animalista como sí, no, tal. no, porque ¿No? además ahora pienso en los sombra, que son seres humanos, pero que de alguna forma también son seres que están relegados a eso, a la sombra, ¿no? Están Ujú, por debajo de los humanos que están bajo la luz del, ay, aquí estoy, yo soy importante, yo ujú, existo. ujú. ¿Nos puedes Sí, hablar un poco de ese libro? bueno, pues ese libro sí tiene que ver con eso, con todas esas clasificaciones que hay, donde hay unos más arriba y otros más abajo, Ujú. eh, donde efectivamente hay unos seres humanos que por circunstancias que yo no sabría definir o que me parecen están más abajo, ¿no? O sea, eso, y además me parece que si Dios existe, eso es la peor de las infamias, ¿no? Que en la estructura de la vida está de que uno se come al más débil y el más débil al más débil y el más débil. Eso me parece, hay un poema que dice que sí, que yo pienso que eso es eso. Dice, tal vez exista una razón para el desenfreno del hombre, para que la sangre no permanezca mansa dentro de su cauce y busque a como de lugar salirse de los límites, para que las armas quieran siempre florecer entre las manos, la vida solo pueda sobrevivir a costa de la muerte y la supervivencia del más fuerte sea la regla más tiránica de Dios. Esa cosa de que un más fuerte pisa al de abajo y al de abajo, a mí me parece que si Dios existe, eso es la infamia mayor. Entonces en eso pasa, ¿no? Pero Yo volví de México y si Dios no existe también, ¿no? también, exacto, pero si Dios existiera, ¿no? Porque es que esto forma parte de un libro que se llama Oración Atea. Ajá, Entonces, de alguna manera está vinculado con esa pregunta y con todo eso de que Dios, y entonces en toda esta de Blackley, ¿Dios qué? ¿No? Ese Dios qué, ¿qué? De sinónimo de qué, o de sí. qué habla, o cómo se cree en él, o qué es y tal. Entonces, cuando yo volví de México, los sombras son los teporoches, es que se llaman allá, De como por en el ochos, sí. teporochos, gente que es Digamos son, habitante de calle. sí, vagabundos, pero incluso hay, incluso dentro de la gente que vive en indigencia, no se puede encasillar, ¿no? Hay toda Eso una es un universo que diversidad, sí. diversidad. Entonces, básicamente pasó que cuando yo me vine aquí a Colombia de nuevo, en el barrio donde yo vivía, en la colonia, mucha gente me la tropezaba. Salía a comprar algo al mercado y en la calle, y en la calle, y en la calle, y en la calle. Y de alguna manera, pues la idea es que uno no los mira, no mira, ¿cierto? Es pasar de largo y no mirar, por no ofender. ¿Por qué no miramos? Yo creo que porque son espejos. ¿Da De miedo? todas maneras,
Pues claro, porque da culpa, ¿cómo así? Y es verdad, ¿cómo es que no has hecho nada? ¿Cómo puede ser posible que a esa persona no la invites a tu casa y le des un pan? Ujú. Pero realmente uno no lo puede hacer también, ¿no? Pero es real, o sea, todo eso cabe. No estoy diciendo que haya que entrar al Señor de las, sino que en el universo como estamos, pues así es. Entonces es mejor no mirar, es no mirar. Además apestan, además huelen feo, además, ¿no? Entonces tú pasas de largo, pero realmente pasas encima, Sí, ¿sí? O sea, cuando vas a ver, tú estás pisando y estás pasando encima de ellos. Entonces yo empecé, a mí me gustan pues la foto, la danza, tal, entonces yo empecé a tomar algunas fotos sin pedir permiso, obviamente, y resulta que todos los que yo veía estaban acostados. Todo me tropezaba alguien en una esquina, en una puerta, en la entrada del supermercado, casi todos duermen aquí con tapados, con la cabeza, cara tapada, que es el único momento, es la muerte. Cuando la gente se muere, le tapan la cara. De resto, la gente está tapada hasta acá, pero ellos todos están tapados. Y entonces, y empecé a escribir sobre eso, pero un momento donde no. Y entonces empecé a mirar más, y entonces a ver que están levantados, qué hacen cuando están levantados, qué diferencia es la día de la noche, o sea, y realmente lo que hice fue un ejercicio distinto y por eso se llaman los sombra. Es como si fueran una gran sombra, ¿no? Que además no se debe ver, como, y ese libro, ese poemario, porque no es un libro, es un poemario completo, con poemas individuales, como un pájaro que tiene plumas y que cada pluma funciona, es individual, tiene forma, pero ellas hacen un cuerpo. Entonces, dice como que lo que hice fue como al principio cuando tú entras a una habitación y está a oscuras, tú no ves nada, pero es quedarse, mirar, quedarse hasta ver aparecer los seres que la habitan. Entonces, el poemario arranca un poco de esa indiferencia en el sentido que es increíble, porque indiferencia también es de quien es indiferente frente y ujú. indiferencia porque nada se distingue de eso, hasta empezar a ver, a ver, a ver. Y el último poema, digamos, es una persona ya en particular con la cual yo tuve un vínculo determinado, ¿no? Eh, entonces, eso se llama Lo Sombra. Y fíjate que, estoy hablando muy largo, No, fíjate que el último libro que te hablé, que se llama Estado Animal, que habla sobre los buitres, justamente también tienen esa característica. A los buitres no se les mira, ujú. ¿sí? A los chulos, los buitres, los, no sé, los, ¿cómo le dicen allá? Sí, buitres. O Y otra manera, tienen los chulos, aquí se les dice hay chulos, unos que son pues, los opilotes. sopilotes, exacto. Son seres muy despreciados por el ser humano. Son seres que comen la carroña y que el ser humano no quiere mirar. Este es un libro que explora como toda la similitud entre lo humano y los buitres, ¿no? Entre la similitud y las tensiones que hay. Pero básicamente en, en lo que despreciamos no somos distintos. Ujú. Y en lo que admiramos Es lo que nos nos falta. falta. Pues sí, o sea, hay mucho que nos falta. Nos da también ilusión, ¿no? Ay, Dios mío, ¿por qué te escondes? Parece avestruz ese buitre. Ujú. Bueno, el poema se llama, este poema se llama Semejantes, a propósito, no me acordaba. Y dice, a pequeños saltos, caminan como si el aire celoso los reclamara y no quisiera verlos pisar la tierra. Con una cota de malla en la cabeza y armadura negra, igual que guerreros, escarban los desechos al borde de la calle. La gente al verlos voltea el rostro. Yo
En cambio, los observo para no olvidar. Estoy hecha de carne y hueso, como mi padre. Ay, ¿Ves? Igual. Quedarme, mirar más, más. Ajá, como los seres sombra. sí, tiene que ver, todo tiene que ver con eso. Fíjate que, claro, yo no nací siendo vegana, ni siquiera vegetariana, y no me hubiera convertido de no haber visto con mis propios ojos un montón de cosas que yo ya sabía que pasaban, ¿no? Y así es con tantas cosas, Ujú. incluso de una misma, yo creo. Hay cosas o de alguien a quien uno quiere. Qué, qué difícil es quedarse ahí y ver crudamente algo, lo que sea. En este caso, ¿tú qué dirías que es lo que nos hace girar la cabeza? ¿La muerte o ver justo que somos carne? En el caso de los buitres, En el caso cuando de hablan este poema, de este poema, yo creo que la descomposición, ¿no? en Porque relación a ellos, nosotros mismos, claro, claro, eso creo, ¿no? De alguna manera, eh, pues es que ellos son los pájaros, porque digamos el cóndor, que es del sur, ¿cierto? No sé, en México no hay cóndor, ¿cierto? En México hay águila. Como ajá, que, halcón, sí, pero como gran animal del Centroamérica para arriba está el águila, en Estados Unidos y en ustedes, pero para abajo está el ujú, cóndor de los Andes. Y el cóndor, que es el pájaro más grande, del vuelo más importante, casi no hace nada para volar. Él es tan buen de los buitres, él es un catártide. Y es carroñero, es igual, es de los que limpian. Eh, entonces, es como la máxima altura, pero además es lo que tiene más contacto con la descomposición que viene con la muerte, ¿no? Entonces, como que es, eso huele feo, eso es putrefacto, ¿cierto? Entonces yo pienso que si uno ve eso, es lo más cercano a ver lo que va a pasar con uno. Por eso, imaginar puede ser hasta más fácil, ¿no? ¿Qué será después de la muerte? Pero verse a sí mismo muerto, verse a sí mismo descompuesto, verse a sí mismo gusano, sin, a duras penas somos capaces de mirar cómo somos por dentro. ujú. Mucha gente se asusta, o sea, o nos da asco la sangre o una herida, o sea, es muy difícil. Entonces, creo que ahí está además la gran belleza de ellos, ¿no? La gran belleza incluso de la vida es porque eso mismo, que es lo pútrido, que es la descomposición, es el alimento de la vida, es otra vez la vida, ¿no? Pero no es solamente que uno se volverá ceniza, como de esta Sí, cosita sí, linda a eso ceniza, todavía suena poético. claro, a ceniza y nos quedamos con todo lo de la de mitad, ¿no? Todo lo que realmente pasa, ¿no? Solo imaginar gusanos, ya uno dice, guapete, madre, ¿no? Pero entonces, pues realmente los buitres son, a ojos vista, eso, ¿no? Y hay wow, yo creo que hay otro poema que me gustaría compartir ahí, que espero que aparezca más rápido que este. No, no importa, darle su tiempo. Hablaba el otro día con un amigo y maestro. Ujú, Él decía, estaba citando a un autor, pero, pero a su vez puso a prueba eso que leyó de no creemos, en realidad no creemos que vamos a morir. Yo ujú. creo que tampoco creemos cómo estamos hechos por dentro, ¿no? O sea, en teoría sabemos que, sí, por ahí están los intestinos, sí, pero no nos vivimos así. No.
los médicos abren y tal, y uno no ve. Ahorita me van a operar de un ojo, yo no quiero, o sea, me da mucha impresión, ¿no? Además de que uno no sabe ni siquiera quién es uno con respecto a su nariz, que ese es otro de los temas que yo he explorado, digamos, que me interesa, A ver ¿cierto? cómo ¿Dónde está eso. está la identidad? Mm, ¿Dónde está la identidad? Pero voy a leerte el poema de esa construcción de inanimado, ¿vale? sí. Se llama Materia Inanimada. Dice, materia inanimada, ningún dolor. Soy igual que un grano de arena en la enormidad del mundo. Todo fuego sin corazón se apaga. El calor cede su lugar al frío, lo elástico a lo rígido. Esto parece ocurrir de un solo golpe, pero sucede lento, imperceptible. Por fin, como el árbol, soy universo para todos los que en mí aseguran su pálpito. No siento ningún dolor. El cuerpo, tendido, minúscula e inerte materia. Haciendo y puedo, ya sin ojos, apreciar las nucas emplumadas de los pájaros, sus alones extendidos, espejos espléndidos por el reflejo del sol. Cada segundo soy menos yo y sin embargo siento compasión por todos allá abajo. La ley del hambre ya no me rige, nada me duele, ni los afectos. Bueno, es como esta exploración también donde busco la descomposición, ¿m? Y también al mismo momento como la liberación del cuerpo y poder ver, solo un segundo, Es, pero este se llama libro, materia inanimada. este libro se fue haciendo como un libro. Digamos, tú mientras Sí. escribías los poemas sabías que eso era un libro. Mm. O sea, porque era lo mismo que lo sombra, era permanecer Exacto, en un lugar, permanecer en una forma de mirar, casi aunque como, varía, ¿no? Hay alegres, hay lo que sea, porque era un poco la pregunta, digamos en mi poética, sí, en la poética que se ha escrito a través, sí hay una gran cantidad de pájaros. Y yo me he censurado eso, como por qué, si eso es un lugar común, eso no más pájaros, que no más. Y un día dije, ¿por qué no más? Si siguen diciendo, vamos a estar más adentro, vamos a quedarnos más adentro. ¿No? Además es muy difícil porque si algo no se puede comunicar, digamos, es el canto de los pájaros, en el lenguaje, pío, 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 que eso no hay cómo, pero entonces he decidido que por algo es y he entendido que es más una poética del aire, ¿sí? Una poética del aire, más que es que hay gente que habla del fuego, hay gente que habla, sí, no es que uno nunca nombre el fuego, pero que hay como pero una, fíjate, no, entonces no se diría, ya no se hable más de los humanos en la poesía, que ya se habló no, demasiado, no, ¿no? ya se habló demasiado, exacto. Y los animales solo han sido usados también en términos de poder en la literatura, que eso es una cosa dificilísima también de quitarse, pero pues ellos han servido la bestia para mostrar la ira, el desenfreno humano, el, ¿no? Llega la jauría y la jauría son los animales y es para hablar de, sí, de nuestras cosas y normalmente de nuestros defectos, ¿no? Claro, Entonces sí, es un libro que, digamos, buscó permanecer ahí. es un Permanecer viaje es un viaje. y tiene ¿Sí? algo de método científico. Yo me pregunto, ¿cómo sales tú de ese trance? No, no, no como haces para salir, sino cuando sales, cuando acabas el libro, ¿cómo estás? ¿Es duro? ¿Cambias? ¿Te cambia? Pues este ¿Duele? libro, no, este libro terminó en la pandemia, donde vale la pena mostrar cómo terminó. ¿Mm? O Es que sea que terminó en yo este me tuve encierro. que tragar el llanto, o sea, si yo nada más de escuchar un poema siento eso, pienso cuánta cosa te pasó a ti al escribir.
porque no es al escribir, sino al escribir mientras no escribes, al estar ahí observando un día tras otro, tras otro. Pues realmente a mí no me pone triste, digamos. Pero algo te pasa o no te pasa Sí, nada. me pasa una cosa que más bien es maravillosa y es que se rompe el límite entre el animal y yo, ¿sabes? Se rompe, ahora sí me han ganado de llorar. Mm, No existe ese borde, no existe esa distancia, ¿sabes? Yo logro, así sea en mi imaginación y sea un contentillo, pero yo de alguna manera logro deshumanizarme o humanizarme al máximo. ¿Sí? Estar como en el todo, es como, entonces a mí eso no me produce tristeza, a mí me alegra poder aún esto, ¿sabes? Ve, digamos, esta descomposición, me alegra saber, porque ahí no hay moral, ¿sabes? No es un tema moral, no es un tema de qué lástima, qué viene, ético, no, es así es. Hace poquito vi una película, en la película el hombre tiene una enfermedad, se llama el colibrí, y en el último instante a él le hacen como la eutanasia y le ponen una inyección y la cámara muestra cuando la inyección hace ¡tac! ujú. ¿Cierto? Y yo pensé y salí y le comenté a Tavo, ¿qué sentiste? Aparte lo que yo sentí fue alivio, ¿sabes? Alivio. Me acordé cuando mi papá se murió, se estaba muriendo y yo lo Sí, justo, acompañaba y a justo, mí me justo. dio alegría. Es que Yo a le mí me decía, impresionó mucho cruza, que cruza. pusieras ahí a tu padre al final, ¿no? Como mi padre. Ujú. Oh. Porque pues sí, en este último, fíjate que este último dice, se llama Su existencia y tiene un epígrafe que dice, una oblicuidad atraviesa lo real, es decir, el mapa al que estamos acostumbrados. Y yo estaba en este mismo espacio donde estamos ahorita trabajando y dice, se llama Su existencia. En esta casa, las paredes carecen de ojos y la exclusión de la afuera obliga al animal que soy a permanecer adentro, mientras él siente de la noche el gélido viento. Todo cuando existe a mi alrededor es artificio. La mesa, la botella de agua, los libros, la luz de la lámpara. Verdadero, solo él, que puedo verlo adentro de mis ojos sin tener que mirarle. ¿Mm? Ese fue el último poema, estando aquí encerrada. ¿Mm? Y era como, sí, era como eso, se rompieron a pesar de los límites, a pesar de todo lo que, todo esto era mentira, realmente lo verdadero, lo, no había esas, Sí, me acuerdo y cuando por eso murió, se llama perdona. existencia, por eso se llama existencia ese poema. Los buitres afuera, y yo podía verlos, sentirlos, entonces a mí escribir esto a mí me produce alegría. Después quedo muy seca y eso sí es la parte inmunda, Seca literariamente. seca, literariamente. 2, 3 años. Y Sí, yo ya siempre no sé pues si nunca sí, más en no. mi vida voy a volver a escribir. Y creo que nunca más en la vida voy a volver a escribir y me empiezo a morir de la otra manera, de la que es horrible. Ah, ¿y cuántas veces has pensado, cuántas veces te ha asustado ese miedo de tal vez nunca tenga ya nada que decir? Esa palabrita ya la tengo últimamente subrayada en todo lo que escribo y son muchas veces lo que pongo El ya. ya no, el ya. Y muchas veces ese ya es poniéndome yo un límite, ¿no? Y tiene que ver también con la edad, ¿no? Como ya escribí Tiene que ver todo, con pero el tiempo. sí, tiene que ver con el tiempo. Entonces, antes era más joven, era no, yo no sé qué más voy a escribir, pero ahora ya no sé si mi cerebro funciona, ya no, ¿me entiendes? Estoy más vieja, ya, ya
hubo un tiempo que pensé, ya dije todo lo que, seguro yo ya dije todo lo que tenía que decir. Claro, Y pero así, ahí hay que sospechar de esa voz, ¿no? Porque no, ¿quién lo esa voz dice? es una tirana, ¿Quién se esa voz cree? es O un, sea, quien se n- cree, ni pero siquiera uno es le, esa voz la que escribe. no, y uno le cree, yo le creía, yo Sí, sí, decía, listo, pues por eso es que no digo nada, como si fuera yo la dueña, sí. otra vez, no Ujú. como si yo fuera un medio, un, un algo, y justo leí y me ha ayudado mucho esto que dice, tú quítate del medio. O sea, no te juzgues, no joda, no, que yo ya termino y ay, y no, eso es una Sí, porquería, no, no, quítate del medio, tú si no quítate ayuda, del no medio. estorbe. Sí, exactamente. Entonces tú, María Tavares, te vas quitando del medio y dejas que fluya, ¿no? Y esta persona dice eso de la calidad, tú encárgate de la cantidad, yo me encargo de la calidad. Y lo que se encarga de la calidad no es yo. Luego sí habrá que trabajar mucho y pulir y pues ya sabemos lo que es ese ejercicio de, que también es lindo, de, que es la técnica, digamos, si uno le pudiera poner un nombre, que se esquiva, que jamás se va a lograr, que es durísima para mí, todo móvil y yo me siento bastante inepta y me toca decir, no, no, ánimo, 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 no sé de tanto palo. Sí. Y tú, meme, la entrevista es doble, ¿no? ¿Y tú qué con tu No, yo escritura? ahora estoy pensando, me acordé de cuando murió Atis y que unas horas después tú decías que la sentías aquí, o sea, aquí. Y a mí me hizo pensar también en esa sensación como, esto nadie me lo está contando, ¿no? Yo te siento aquí. Mm, No tiene tanto que ver tal vez con eso, pero tu último poema me hizo Sí. recordar ¿Te ha esa, pasado eso a ti? sí, 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 al grado de desesperarme. Puede ser una, puede ser un otro artificio del cerebro, ¿no? Eh, pues como el cerebro es ahí, en nuestro cerebro ahí, digamos, no podemos controlarlo, o tratamos, pero no. Eh, y hay mil cosas que no sabemos de él, qué es lo que somos, ¿no? De lo que él decide.